ser en devenir. Es que estamos llamados a ser lo que todavía no somos plenamente. Y es aceptar que seré plenamente cuando al final, ¿no es cierto?, desde ahora ya me encuentre con Dios plenamente. Entonces, en este sentido, el hombre es pobre en cuanto al que no es pleno, no está completo hasta que alcance la meta, ¿no? Y por eso a veces nos sentimos eso, incompleto, ¿no? La tentación, ¿cuál sería acá? Ser el único protagonista de la historia, buscar nuestra completez sin Dios, ¿no? Y programar el propio porvenir, la propia realización sin Dios, negando la vocación trascendente. Uno de los signos de que mucha gente va por acá es que no se habla del amor. ¿No? Entre otras cosas porque el hombre no la tiene solucionada, entonces no habla, ¿no? Antes la gente se velaba en las casas, ahora se la saca de las casas. Antes se pasaba la noche, ahora a las 12 se cierra. Y no está solucionado el problema. Entonces, el hombre construye su porvenir desde él mismo, sin una visión trascendente, sin Dios. Pero esto de construir la propia realización sin Dios, ¿no es cierto?, es necedad. Necio es el que no sabe. El chacarero del Evangelio, ¿no? Tenía los graneros llenos, que había cosechado mucho, tenía los graneros llenos, ¿no es cierto? Me dedico a banquetear, a pasarla bien. Necio, le dice Dios. Esta noche te voy a pedir la vida. Y lo que juntaste, ¿a quién se lo vas a dar? Programó su vida, su completez, programó su bienestar sin Dios. Programó mal. Entonces, digamos, aceptar la propia verdad como devenir es programar con Dios, es asimilarnos a su plan de salvación y programar con Él nuestra completez, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto se hace virtud cuando nos damos cuenta que solo nos podemos realizarnos, por así decir, y somos capaces de dejar nuestro proyecto egoísta, o inmanente, o personalista, y nos dejamos conducir por Dios. Después está la pobreza, otra dimensión, es la pobreza como superación del instinto de posesión. Esta es más conocida, ¿no es cierto? Es desprendimiento y libertad. Es la aceptación de la propia incompletez, entonces lleva a buscar los medios para alcanzar los valores que nos completan. La tentación aquí está entonces en los medios, el instinto de posesión. Apegarse a los bienes con la ilusión de que uno es más cuando más tiene. O sea, transforma los medios en fin. Ustedes me parece que tienen que tener cuidado con el temor, ¿no es cierto?, de la inseguridad, que también hay una inseguridad y un temor, digamos, racional, ¿no es cierto?, que es el propio trabajo para tener los medios suficientes. Y bueno, también hay un medio racional, ¿no es cierto?, o sea, un miedo racional. Dice, bueno, tengo que tener un trabajo digno, tener, qué sé yo, vivienda, tener una determinada cantidad de bienes, asegurar la jubilación para vivir dignamente, ¿no es cierto? Está bien. Ahora, de todo eso siempre hay que ver si no estoy acumulando más de la cuenta, ¿no es cierto? Siempre hay que ver. Hay que testearse de vez en cuando. ¿Está bien eso? Yo tengo que tener un trabajo digno, además estable, ¿no es cierto? Estable. Tengo que llegar a tener, si Dios quiere, una vivienda, etc. Pero siempre tengo que ver, entonces, si no, si no estoy teniendo más cosas de las que necesito. Por lo tanto, desprendimiento y libertad ante los medios, ¿no es cierto? Sería ante los bienes. Por ejemplo, en esto yo estoy trabajando porque me parece que entra en el tema de la pobreza y la dignidad. Los curas tenemos una jubilación
jubilación que se llama Fides, que no te alcanza ni para, ¿no? Es decir, es chiquita. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando en la diócesis para conseguir una jubilación de autónomo para los sacerdotes, de modo que junto con Fides, ¿sí? Porque me di cuenta cuando tuve que poner un sacerdote en un hogar y no nos alcanzaba. No nos alcanzaba ni la mitad de lo que salía en un lugar sacerdotal. Entonces digo, no te vamos a pagar nosotros cuando seamos viejos, ¿no? Y es cierto, así, a poco hay que planificar. Sobre todo me di cuenta cuando tuve que poner un sacerdote en un hogar y tuvimos que poner desde el obispado un montón de plata para poderlo poner, porque la jubilación que nos da este fondo solidario que tenemos los sacerdotes, que aportamos mensualmente, no nos alcanzaba, pero ni la mitad de lo que salió un hogar sacerdotal. No dije, bueno, vamos a ver si podemos organizar una jubilación de autónomos que se una a esto, y entonces entre los dos, que no sean más que 8.000, 9.000 pesos, tampoco llega entre las dos jubilaciones. Como hacen ahora, vieron las jubilaciones que se tiene por moratoria, más una pensión, bueno, más o menos. Entonces, es verdad, hay que planificar también el futuro, pero digamos, sin acumular, ¿no es cierto?, innecesariamente. Después otro aspecto es la pobreza como superación del instinto de dominio, y así la pobreza se llama servicio. Significa aceptar que cuando yo busco los medios, ¿no es cierto?, para alcanzar los valores, también no es que tengo que buscar los medios, sino que tengo que buscar a los demás como un valor para mí. Los demás, o el otro, es un valor para mí. También ese, ¿no es cierto?, tengo que buscarlo. Pero ¿dónde está el problema o el peligro? Cuando buscando los medios, ¿no es cierto?, para llegar a conseguir los valores que me establecen en la propia dignidad, los medios, cuando busco los medios, es la lucha con el otro, que también busca los medios. O sea que si no se superó la posesión egoísta de los bienes, el otro, en vez de ser una ayuda, es un competidor. Los compañeros de trabajo, cuando vos le metés la trabada al compañero de trabajo para ganar el puesto. Y esto pasa mucho en el puesto de trabajo, ¿no es cierto? Ven, ahí hubo quedarse en los medios, entonces yo lo mando al frente al otro, lo desplazo, no me quedo con un puesto mejor. No, esto, ustedes que laburan, me pasa un montón, ¿no? En muchos puestos, la competición, ¿no es cierto?, la competencia, digamos. Entonces, incluso así surge el egoísmo y el deseo del dominio del otro también, ¿no? Es decir, como el otro es un competidor, de algún modo tengo que neutralizarlo, ¿no es cierto?, y si esto es nefasto, pero es así, y de alguna manera excluirlo. Entonces, para superar esto, ¿no es cierto?, es el don de sí a los demás. La pobreza en este sentido consiste no solo en no dominar a los demás, sino en ponerse al servicio. Porque el otro también, digamos, es un valor que me establece en mi dignidad. El otro también es fin de relaciones. La persona es fin de relación. Eso me hace mejor persona en la medida que tengo capacidad de relacionarme, de vivir la amistad, el servicio mutuo. El otro también es nunca, la persona siempre es fin de relación, por eso nunca lo puedo instrumentalizar, ¿no? Y esto se hace más de lo que creemos. A veces le decimos una cosa al otro, por ejemplo, yo le digo una cosa a ella para decirle a ella, entonces le instrumentalizo a ella para decirle a ella, ¿no? O los amigos que se usan, ¿no? Los amigos, cuando la gente se usa, ¿no? Eso es pan nuestro cada día en algún ambiente, ¿no? Lo uso al otro tanto y cuanto lo necesito y después lo dejo, lo tiro como bien de consumo que lo sé. Entonces el otro nunca puede ser medio para,
persona es fin de relaciones. Por lo tanto, lo ideal es tenerlo siempre como fin al otro y la actitud de servicio hacia él, ¿no es cierto? Y eso es pobreza. Y finalmente, la pobreza como compartir los bienes es solidaridad y trabajo. Vamos a decirlo rápido porque se está haciendo muy largo. Es el hecho entonces de que nosotros, para ser pobres, nosotros no solo tenemos que conseguir los bienes que nos establecen en nuestra dignidad, sino compartirlos, ¿no es cierto? Solidariamente. Sea no solo el dinero, sino, qué sé yo, la capacidad que adquirí, a lo mejor la profesión que tengo, ponerla al servicio de los demás, ¿no es cierto? Compartir los bienes materiales, intelectuales, morales, solidariamente. Y no solo compartirlos, sino producirlos. Ahí está el trabajo, ¿no? O sea, pobre no es el que se conforma con lo que le dan, ¿no es cierto? Los demás, ven que esto lo vimos mucho en el clientelismo político, que impide, ¿no es cierto?, que la gente crezca en dignidad trabajando, entonces, sino que es el que trabaja por el bien de todos también. El trabajo, por lo tanto, forma parte de la pobreza cristiana, es producir los bienes que sirven también a los demás. Por ejemplo, un científico que encuentra una medicina, produjo un bien que le sirve a los demás. Trabajando quizá cuántas horas en un laboratorio, quizá cuántos años, hasta que encontró la medicina con su trabajo y esa medicina le sirve a mucha gente. Vamos a una palabrita de la opción por los pobres, preferencial por los pobres. Lo que cualifica la opción preferencial es no considerar a los pobres como objeto de beneficencia, sino en su dignidad de persona, lo cual los hace sujetos de derecho. La dignidad de la persona es la relación a Dios y ésta lo hace digno de la misma consideración que se le tiene a Dios. Jesús dijo, me lo han hecho a mí, ¿no es cierto? El pobre es un lugar teológico por dos razones, porque Cristo dijo que estaba allí. Tuve hambre, me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me visitaste, fui peregrino y me alojaste. Entonces, el pobre es un lugar teológico porque Cristo dijo que estaba ahí. ¿Cuándo, Señor? Cuando se lo hiciste a cada uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Pero además, el pobre es un lugar teológico porque nos saca lo mejor de nosotros mismos, si somos sensibles, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, visitando a un enfermo te diste cuenta que tenías una capacidad, a lo mejor, de compasión que nunca había parecido que la tenías. O a lo mejor, qué sé yo, abrazando a un chico marginado, ¿no es cierto? Ahí te diste cuenta cuánta capacidad de compasión tenías, de sensibilidad, cómo surgió ahí afuera la dimensión materna o la ternura, pero te la sacó afuera el pobre. Si hubieses estado siempre en tu mundito, ¿no es cierto?, cómoda y todo eso, nunca hubiera salido fuera esa cualidad que tenías. Te la sacó afuera el pobre. Y por eso también el pobre es un lugar teológico. Porque el pobre, si estamos atentos, nos saca lo mejor de nosotros mismos, afuera, para ponerlo al servicio. Y muchas veces nos evangelizan también, ¿no? ¿Cuántos pobres nos dan cuenta, por ejemplo, de la espontaneidad que tienen para compartir lo poco que tienen? Y uno dice, yo no soy tan, yo tengo más y no soy tan espontáneo, ¿no? Es notable eso de los pobres, la capacidad que tienen para compartir lo poco. Si uno lo mira atentamente, te evangelizan, ¿no? Yo siempre menciono, ahora volví a estar en el episcopado, elegí, ¿no es cierto?, la pastoral penitenciaria, como cura trabajé un tiempo, estamos en el grupo de pastoral carcelaria y vino un interno, ¿no es cierto?, joven, como siempre la mayoría son jóvenes, y trajo un
necesitaba, ¿no es cierto? ¿Qué necesitaba? Como diciendo, este tiene mente especulativa y comercial, me da esto para que yo le dé algo. ¿Y él sabe lo que me dijo? Yo no se lo di para que usted me dé otra cosa. Es decir, se supone que él era el preso y tenía que tener mente comercial, y yo era el cura y tenía que tener mente gratuita. Fue al revés. Por eso el pobre muchas veces nos evangeliza, muchas veces, si estamos atentos, ¿no es cierto? Y vos decís, entonces, claro que el agua está Cristo, ¿cierto? Con los gestos de solidaridad, de compartir. Entonces, la razón última de la opción preferencial por los pobres es porque el pobre es sacramento de Dios. Me lo han dicho a mí. Bueno, terminamos con una ideita más, la bienaventuranza de la pobreza. Y acá redondeamos el tema. La bienaventuranza no es la pobreza, es Cristo. El encuentro con Cristo es lo que nos hace bienaventurados, tengamos pocos o muchos bienes. Si tachamos a esto de espiritualismo, si el encuentro con Cristo vivo no es posible y no es fuente de alegría plena, el cristianismo queda reducido a una ideología. La pobreza es bienaventuranza en cuanto dispone al encuentro con Cristo. Por eso aquí, y acá viene el tema del rico y el pobre, ¿no? El que tiene muchos bienes y pocos bienes. Dice este autor, porque siempre es el mismo teórico, ¿no? Dice una cosa que para mí es fenomenal. Me terminó de aclarar, a mí me gusta, ¿no es cierto? Me terminó de aclarar el tema de la pobreza. Él dice que el pobre en bienes materiales es potencialmente un bienaventurado. ¿Por qué potencialmente? Porque tener pocos bienes le puede ayudar a descubrir que su riqueza es Cristo. El rico en bienes materiales es potencialmente un malaventurado, porque los muchos bienes podrían hacer que se apegue a los bienes y se pierda Cristo. Pero hay ricos en bienes materiales, puede haber ricos en bienes materiales que sean pobres, y puede haber pobres en bienes materiales que sean ricos. Por ejemplo, yo me acuerdo, Rafael, fui amigo de un empresario que era un tipo muy virtuoso, y que había dado a su capital un valor social. Él me decía, mira, yo soy consciente que con mi fábrica le estoy dando trabajo a un montón de gente. Y eso decía el Papa Pablo II en la Orden Churches. El que le da valor social a su capital permite que el otro tenga ingreso al capital por el salario y tenga ingreso a una vida digna. Es el valor del salario. El valor del salario digno es porque te da ingreso al capital y el capital hace posible que tengas acceso a los derechos humanos fundamentales. Vivienda digna, atención sanitaria, ¿no es cierto? Trabajo de vacaciones, descansos, etc. Entonces, ven, si hay ricos bienes materiales, pero le da un valor social a su capital poniendo una fuente de trabajo, ese es pobre. Ahora, si hay un pobre en bienes materiales que vive pensando en ganar la quiniela, para ser rico, para tener guita, ese es rico y se pierde a Jesucristo. Por eso, la pobreza cristiana no está adherida a la condición social. Puede haber gente que tenga mucha plata y sea pobre, desprendida, generosa, y puede haber gente que no tiene nada, pero sea muy agarrada y quiera tener plata. Simplemente para tener plata. Por eso termina este autor diciendo, ¿no es cierto?, que entonces, ¿cuál es nuestra tarea pastoral? Para mí lo redondea fenomenalmente, ¿no? A mí la verdad que me gusta mucho. Y dice, porque me terminó, con esto prácticamente yo desarrollé una clase que me había dado él, ¿no?
sobre la pobreza en la vida religiosa, en la vida consagrada. Y dice, ¿cuál es nuestro ministerio entonces? De cristianos, de consagrados, de sacerdotes, de vírgenes consagradas. ¿Cuál sería nuestro ministerio entonces, nuestra tarea pastoral en este sentido? Dice, hacer que los alienados por exceso, es decir, los que teniendo muchos bienes materiales y corren el riesgo de tomarlos como fines y perder la bienaventuranza, den a su capital una función social para que los alienados por defecto, los que por carencia de bienes no pueden tener una vida digna, los lleguen a tener y así ambos sean pobres. O sea, a ver con nuestras palabras. Que el que tiene mucha plata dé a su capital un valor social y entonces de esa manera sea pobre. Y que al que entonces no tiene bienes materiales por el trabajo, llegue a tener lo suficiente para vivir una vida digna y ambos sean pobres y no sean ni alienados, ni por defecto ni por exceso. Y esa es nuestra tarea pastoral, ¿cierto? O sea, sería sensibilizar a todo el mundo que los bienes no son los fines, ¿no es cierto? Que son un medio y el objetivo es alcanzar la bienaventuranza en Cristo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que